La violencia contra las mujeres debido a su condición de género se da en todos los ámbitos y por parte de agresores diversos, desde la pareja y hasta familiares hasta desconocidos. Constituye un fenómeno extendido con características y matices diferentes. Al comprender que la violencia hacia las mujeres puede tener de lugar cualquier entorno de la sociedad, en la calle, en la escuela, en el trabajo, en el hogar. La extensión de la violencia, es decir, da cuenta de la magnitud del problema de violencia. La extensión de algunos casos se expresa a través de la prevalencia de las mujeres de 15 años y más. La extensión de la violencia se aborda también en función de los ámbitos o espacios sociales en los que ocurre, como serían el escolar, el laboral, el comunitario, el familiar o de pareja, así como por la naturaleza, es decir, por los tipos de violencia. Tipos de violencia contra la mujer. Violencia económica. Consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela. Violencia psicológica. Consiste en provocar miedo a través de intimidación, amenazando con causar daño físico a la persona, a su pareja o a sus hijos. Violencia emocional. Consiste en destruir la autoestima de la persona a través de críticas constantes, infravalorando sus capacidades, insultándola o sometiéndola a otros tipos de abuso verbal. Violencia física. Consiste en causar o intentar causar daño a una pareja golpeándola, propinándole patadas, quemándola, negándole la atención médica o obligándola a consumir alcohol o drogas. Violencia sexual. Conlleva obligar a una pareja a una participación en un acto sexual sin su consentimiento. El incremento de la violencia en México se ha registrado un aumento notable tanto en asesinatos de mujeres, así como llamados a auxilio relacionados con violencia y aperturas de investigaciones penales por violencia familiar durante la contingencia sanitaria. Somos conscientes que la violencia contra la mujer no es un tema nuevo. Es importante reconocer que desde antes de la pandemia, la violencia contra las mujeres en México era un problema público importante. Por un lado, en lo que respecta a la violencia letal contra las mujeres, el total de mujeres asesinadas en abril de 2020 significó en promedio 11.2 mujeres asesinadas por día. Además, de marzo de 2020 a abril de 2020, los asesinatos de mujeres aumentaron en un 2%, mientras que los asesinatos de hombres se redujeron un 0.2%. Por otro lado, el total de llamadas relacionadas con violencia sexual familiar y contra las mujeres en abril de 2020 se traduce en un promedio de 143 llamadas por hora. Si bien la violencia doméstica contra las mujeres se ha agudizado durante la pandemia y continúa siendo un problema grave en México, también es cierto que hay otros contextos y tipos de violencia que también están teniendo repercusiones en la integridad y derechos de las mujeres. Es importante resaltar que entre los años 2000 y 2018, por ejemplo, 3 de cada 10 mujeres fueron asesinadas en sus propios hogares, en comparación con 1 de cada 10 hombres. Adicionalmente, en los pocos casos en donde se registró si la víctima sufrió o no violencia familiar de manera previa al homicidio, resulta que alrededor del 57% de los asesinatos de mujeres ocurrieron en contextos de violencia familiar, mientras que en el caso de los hombres, esta proporción disminuyó a 16.7%. De forma conclusiva, creemos que el Estado debe hacer en conjunto 5 acciones. Número 1. Atender a las causas estructurales de la violencia contra las mujeres y las niñas desde sus raíces. Número 2. Promover marcos normativos y de política pública que sean integrales. Número 3. Fortalecer a las instituciones estatales, así como a la sociedad civil en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Número 4. Generar información estadística y evidencia que se encuentren alineados a estándares internacionales en la materia, para crear normas, políticas públicas que prevengan y atiendan adecuadamente la violencia contra las mujeres y las niñas. Número 5. Proveer servicios accesibles de calidad para la atención de víctimas de violencia, servicios de salud y de procuración e impartición de justicia con estándares internacionales. El Estado debe ser garante en los derechos de las mujeres. Todas las acciones encaminadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas deben partir de un enfoque multidimensional
para poder incidir en las numerosas formas que se origina la violencia. Asimismo, estas deben considerar el involucramiento no solo de las instituciones estatales, sino de las sobrevivientes de violencia, de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, del sector privado y de la comunidad en su conjunto. Solo así se podrá transformar el mundo sin dejar a nadie atrás.